Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Esta temporada 2025 tiene una nueva cortinilla de presentación. La música es compuesta e interpretada por Giovanni Parra, director de Giovanni Parra Quinteto. El Quinteto Giovanni Parra antes tenía el nombre de Quinteto Leopoldo Federico, pero ha cambiado su nombre no hace mucho a Giovanni Parra Quinteto. Y así lo encuentran en redes sociales, en Facebook, en Instagram y esas cosas. El cuento de hoy es un cuento de Juan Carlos Botero, un escritor colombiano. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o en las plataformas de podcast que tengan opción de comentarios, especialmente en YouTube y en Spotify. El cuento de Juan Carlos Botero tiene un epígrafe en inglés, que son dos frases, una de William Faulkner y otra de Malcolm Lowry. Voy a tratar de traducirlas al español, mejor traducirlas que leerlas mal en inglés. El descenso, por Juan Carlos Botero. Ay. La pena se va, se desvanece, lo sabemos, pero pregúntele a los conductos de las lágrimas si ellos han olvidado cómo llorar. William Faulkner. Me he hundido bajo. Déjenme hundirme más abajo todavía. Así podré conocer la verdad. Malcolm Lowry. Para Germán y Leonor Uribe. Era inútil. Alejandro retrocedió más de 20 páginas hasta el punto donde había iniciado la lectura una hora antes y volvió a doblar la esquina superior de la hoja. Cerró el libro y con un suspiro lo colocó sobre la mesa del comedor. Luego apagó la lámpara y durante un tiempo permaneció sentado en la oscuridad, respirando despacio y escuchando el monótono aleteo del ventilador. Al cabo de un rato se levantó y encendió un cigarrillo. Salió a la terraza de madera. Las tablas crujieron bajo sus pies descalzos. Se acodó en la baranda y contempló el cielo estrellado. Bajó la mirada y observó el angosto camino de piedras que descendía al mar, serpenteando entre palmeras altas y torcidas. La noche estaba quieta y hacía calor. Cayó la brisa, notó. Las palmas de los árboles no se movían y el mar, a 30 metros, yacía tranquilo, silencioso. No escuchaba las olas reventando contra la costa de coral, y en cambio las imaginó trepando y retrocediendo sobre las rocas afiladas, sin quebrarse, llenando y vaciando las grutas. Escrutó el lugar donde supuso que estaría el horizonte. Aún no había señas del amanecer. Debe ser más temprano de lo que pensé, se dijo. Chupó el cigarrillo y advirtió que tenía por delante una noche excepcionalmente larga. Soltó una bocanada de humo, dio media vuelta y se apoyó de espaldas contra la baranda. Examinó distraído la fachada de la casa y mentalmente anotó las reparaciones que hacían falta, empezando por una nueva mano de pintura. Pero eso es menos urgente, pensó. Se volteó de nuevo y aspiró a fondo el cigarrillo. La sólida casa de 2 niveles, construida sobre pilotes en medio de un bosque de cocoteros, estaba ubicada en el sur de la isla, lejos del pueblo,
y había sido diseñada según el estilo tradicional del Caribe, con el techo de paja seca y las paredes sin cepillar. En el segundo piso había un baño y dos alcobas con amplios ventanales que daban al mar sobre la copa de las palmeras, y en el primero se encontraba la cocina y el espacioso salón con sillas, una hamaca y debajo del único ventilador en toda la casa, una mesa redonda que servía de comedor o de escritorio en las noches sin viento. Frente al salón se extendía la terraza de madera, y desde allí se apreciaba la vista espectacular durante el día. El océano azul intenso, atravesado por las lanzas de las palmeras. Volvió a chupar el cigarrillo. Le pareció raro que no estuviera cansado. Esa tarde se había propuesto iniciar su nueva obra de teatro, pero después de una agotadora jornada de trabajo, la cual había exprimido todas sus energías para concluir media página que aún no lo convencía, había resuelto acostarse y ensayar de nuevo al día siguiente. Sin embargo, al cerrar los ojos, Alejandro sintió que ingresaba en un recinto de tinieblas. Permaneció un instante extraviado en las afueras de su vigilia, y de pronto ya no estaba acostado, sino caminando por un parque desconocido durante una tarde de verano. Estaba solo, lo que era extraño, pues la temperatura y el cielo despejado invitaban a que hubiera parejas conversando en los bancos o paseando alrededor de las fuentes. De repente el cielo se cubrió de nubes amenazadoras y antes de poder correr se desplomó un aguacero torrencial. Huyó sin saber a dónde, diciéndose con un terror incomprensible: «Me voy a mojar, me voy a mojar», y despertó de un sobresalto, empapado en sudor. Trató de retener la pesadilla en su memoria, pero ya iba lejos. No pudo reconciliar el sueño, de modo que se puso una pantaloneta y bajó al salón para leer mientras lo volvía a dominar el cansancio. Tal vez fue el calor, se había dicho. Aspiró el cigarrillo. Desde la baranda de la terraza contempló los cocoteros inmóviles. Algo en el ambiente, quizás la rigidez de las palmeras, el insomnio o la falta de brisa, le recordó una lejana noche semejante. Alejandro solía escribir en su alcoba de cara al mar, después del atardecer, y hasta quedar exhausto, pero aquella noche, al igual que ésta, el calor lo había trasladado al salón en busca de la frescura del ventilador. Siguió trabajando en la mesa del comedor, concentrado en la escena final de su segunda pieza teatral, pero a la hora un apagón cortó el fluido eléctrico y el ventilador aleteó hasta detenerse por completo. No tenía sueño y por un momento fantaseó con el ejemplo de uno de sus autores predilectos que, según tenía entendido, en el curso de una noche sofocante en la isla griega donde vivía, había concluido su primera novela inmerso en el mar, escribiendo con el agua a la cintura sobre un grueso tablón atiborrado de velas encendidas. Pero la costa frente a su casa no era de arena sino de roca coralina, y allí mismo caía honda y vertical. En todo caso, esa noche Alejandro se había decidido por una zambullida, de modo que bajó al mar por el sendero que se abría paso entre las palmeras hasta llegar a la plataforma de madera entablada sobre los corales. Estaba a punto de lanzarse al agua cuando lo atajó un brusco chapoteo en la orilla. Entonces percibió el olor. Era el olor nauseabundo de carne podrida. Tapándose las narices, Alejandro se acercó al mástil amarrado a la esquina de la plataforma, del cual pendía una lámpara grande de petróleo robada años atrás a un viejo carguero. Sacó los fósforos guardados en su interior y prendió la mecha. Se asomó por el borde de la plataforma y en el tembloroso fulgor entrevió el descompuesto cadáver de un ternero bamboleando en la orilla. Se asomó un poco más, y en la penumbra vio los tiburones golpeando el animal. Los escuchaba voraces y los veía montándose unos sobre otros, sacando medio cuerpo del agua, despedazando el ternero a dentelladas.
se volteaban boca arriba mostrando la barriga blanca y se retorcían para hundir los dientes y arrancar en convulsiones los pedazos de carne hecha flecos que se alejaban a engullir en espasmos. El agua hervía en el frenesí y sobresalían los aletazos en medio de las sombras. Alejandro se acomodó en la esquina de la plataforma, respirando por la boca, y presenció el festín hasta que sólo quedaron los destellos de unos peces disputándose los restos. Chupó el cigarrillo y no pudo evitar una sonrisa triste. Había mordido de nuevo el anzuelo de la memoria. No vine aquí para recordar, se dijo por enésima vez. Terminó el cigarrillo forzándose a no recordar nada, y permaneció acodado en la baranda, contemplando la oscura masa del mar tras las palmeras. Había venido para olvidar. Llevaba una semana en la isla, y pese a que la experiencia no había sido fácil, y menos aún placentera, reconocía que la tenía que vivir. Alejandro era consciente de que solamente en esas condiciones, aislado, retirado, lejos de la ciudad y de todo lo que le recordaba su tormento, podía enfrentar los hechos y tal vez comprenderlos. En efecto, en estos 8 días había aprendido bastante. Había aprendido que lo bueno no es siempre lo agradable, que esos términos no son sinónimos y que hay momentos que se justifica sentir e incluso saborear, aunque duelan. No era un tonto masoquismo, era aceptar que su esfuerzo por salir adelante incluía una elevada dosis de dolor, e ignorarlo no solo era ingenuo, sino también peligroso. Por supuesto, había sentido la tentación de sacarle el cuerpo a la prueba, eludir la batalla y dedicarse a la fiesta y a los amigos, pero ahora sabía que esos escapismos sólo aplazaban la confrontación en vez de superarla. Ciertamente era un reto que lo desafiaba en forma implacable, una experiencia que le estaba revelando sus auténticos límites, y por medio suyo estaba descubriendo cuánto podía soportar, hasta dónde podía llegar. Los únicos espejos realmente fieles son los que representan un verdadero peligro. Había escrito la noche antes en su diario. Es decir, a pesar de que ella lo había empujado al abismo, él sabía que su suerte sólo dependía de sí mismo. Nadie más sino él sería el responsable de hundirse hasta reventar o por el contrario de resurgir. Y en este momento sólo podía ahogarse en el fondo de su pena, o más bien darle la bienvenida al duelo y con el tiempo salir a flote. Aun así, lo había sorprendido la dureza de la prueba. Admitir que podía ser destruido. Ahora, un mes después de la ruptura, meditaba en el significado de la pérdida. En verdad, por eso había venido, no tanto para olvidar un suceso que en lo más profundo de su corazón sospechaba inolvidable, ni para limitarse a sufrir el abandono, sino para integrarlo, asimilarlo, como quien escruta el trayecto de un ciclón luego de su paso arrasador. Además no tenía alternativa. Ella jamás explicó su decisión, de modo que el suplicio estaba preñado de interrogantes, y el esfuerzo por racionalizar lo que nunca creyó posible llegaba a un punto muerto con su mente topando contra el techo de su incomprensión. Allí empezaba la incertidumbre que corroía. Alejandro apagó el cigarrillo contra la baranda de la terraza, y por primera vez reconoció que su interior se hallaba en ruinas. Regresó a la sala y entró en la cocina. Abrió la nevera y sacó una manzana. Otra posibilidad es vestirme y marcharme al pueblo, pensó mientras mordía la fruta. Pero le aburrió la idea de conducir los 20 minutos que los separaban de la civilización para terminar en un bar rodeado de gente extraña con un ruido ensordecedor. Además, se dijo, sería trampa. Entonces prendió todas las luces de la sala y se recostó en la hamaca, mordiendo la manzana. ¿Me regalas? Le pasó la fruta. La vio hundir los dientes en la cáscara verde y arrancar ruidosamente un mordisco. El viento avivaba las llamas de la fogata, la leña seca crepitando y chisporroteando,
y a la luz del fuego veía su cuerpo recién bañado en agua dulce, envuelto en una toalla blanca que resaltaba aún más su piel bronceada. Se había hecho una trenza con el cabello mojado y sus senos firmes se adivinaban bajo la línea de la toalla. «Has tomado un color hermoso», le dijo. Ella sonrió con la boca llena, mirándolo de reojo, provocativa. Se sentó a su lado en la arena. «Después de hoy», dijo a manera de explicación, «imagínate». Estaban en uno de los cayos de la isla, el más pequeño y el más remoto. Habían llegado temprano en la mañana y pescado con arpones durante el día, bordeando el interior del arrecife que se extendía más de 15 kilómetros mar adentro, como el dedo de un esqueleto. Ella no pescaba tan bien como él, pero le gustaba seguirlo arrastrando el bote de caucho que usaban para meter los peces que luchaban y rebotaban en el piso antes de morir. Y le encantaba nadar a su lado para verlo de pronto zambullirse tras un pez enorme y atravesarlo de un arponazo y romper la superficie soplando por el tubo como un delfín, con el pez temblando en la punta de la varilla. Por la tarde, al caer el sol, habían regresado al cayo donde tenían la lancha anclada frente a la playa y comenzaron a prepararse para la noche. Luego de desembarcar las provisiones entre ambos y de ordenarlas junto a unas palmeras, ella se puso a limpiar los pescados en la orilla, raspando las escamas y arrojando las vísceras al agua, mientras Alejandro colgaba las hamacas y recorría la playa en busca de leña para la fogata. Ya de noche, después de un crepúsculo incendiado y con las llamas del fuego latiendo en la oscuridad, Alejandro guardó los pescados en la nevera atestada de hielo y ella se duchó bajo la regadera portátil que habían colgado de una rama. Oían las olas desparramarse en la arena. Se terminaron la manzana entre los dos. Alejandro tomó la linterna de buceo y recorrió la playa hasta que encontró 3 caracoles de buen tamaño que clavó en la arena en triángulo junto al fuego. Ella llenó la olla grande con agua de mar y la acomodó sobre las puntas sobresalientes de las conchas. Enseguida introdujo bajo la olla tizones candentes y puñados de maleza seca, y cuando el agua burbujeó, metieron con cuidado el par de langostas que él había arponeado. Alejandro quedó fascinado al verla comerse el crustáceo. Con una sonrisa de indecible placer, abría el caparazón entre traquidos y con los dedos arrancaba los humeantes trozos de carne blanca, quebrando las patas y antenas, lamiendo los pedazos, chupando los tubos de las patas rotas. —¿Te gusta, no? Ella asintió riendo. —Recuerda que luego viene el pescado. Volvió a sonreír. Cuando acabó de devorar toda la carne y de absorber todos los jugos posibles de la langosta, se paró y con un fuerte impulso lanzó el amasijo de fragmentos hecho trizas al mar. Se enjuagó las manos en la orilla y soltó un grito de emoción. ¡Fósforo! En efecto, el agua revuelta brillaba con fuego helado. Los dedos al rozar la superficie dejaban una luminosa estela azul fosforescente. Alejandro llegó corriendo y se revolcaron en las olas, pateándose agua como paja encendida, cubriéndose las mejillas y los párpados con brillantes granos de arena, dejando el rostro estrellado. Al rato quedaron tendidos y jadeantes, empujados suavemente por las olas. Entonces ella lo miró en serio y cerró los ojos. Alejandro se acercó gateando, la libró de la toalla empapada y admiró su desnudez rociada de chispas. Percibió su respiración agitada, observó su cabeza echada hacia atrás y el cabello ahora suelto, libre, sucio de arena. Acarició su cuerpo que parecía vestido de lentejuelas, las piernas y los brazos abiertos, los dedos de los pies clavados en la arena, la piel despertando al contacto de sus yemas. La sintió húmeda entre sus manos. Detuvo la hamaca. Miró la manzana medio comida en su mano. «Mierda», se dijo,
y dejó escapar un suspiro de profundo agotamiento. Ciertamente lo peor había pasado, eso lo sabía, pero esa certidumbre no le servía para calmar la presión que le estrujaba el corazón. Su corazón. Por fin había entendido por qué asocian ese palpitante músculo con el amor. Aquel órgano que no tenía por qué diferenciarse de cualquier otro, literalmente dolía con la pérdida y se sentía como si se fuera a partir. Era un dolor insoportable y más aún imperdonable, y por eso quien fuera responsable de esa angustia que quitaba el aliento, ese lento y criminal giro de taladro en el pecho, era odiado para siempre. Otra tontería había descubierto, porque el odio creaba nexos más duraderos que la pasión, una dependencia atroz, cordones umbilicales de acero. Decidió salir. Al menos si pudiera hacer algo. La impotencia lo podía enloquecer. Sabía que la única opción que tenía frente al carácter irreversible de la situación era soportar el dolor. Pero si ello consistiera en alguna actividad, por más insólita que fuera, sería menos desesperante. Por el contrario, entendía que soportar el dolor consistía en solo eso, tragar, quedarse quieto, porque huir era inútil, y aguantar el aplastante peso de la tristeza con la descabellada esperanza de que algún día, tarde o temprano, terminara de pasar. Descendió por la escalera de la terraza, sintió las piedras mojadas de rocío bajo sus pies, entró en el garaje y se dirigió al armario donde tenían guardados los equipos de buceo. Minutos después se encontró bajando al mar por el sendero rodeado de palmeras altas y esbeltas, llevando el regulador alrededor del cuello, el maletín con el resto del equipo en una mano y la otra sujetando en equilibrio el tanque de aire comprimido echado al hombro. Al llegar a la plataforma advirtió que la brisa se había incorporado. Las olas alcanzaban a reventar contra la costa y dejaban una ligera espuma tras el arrastre. Las palmeras se mecían como si negaran, y el viento susurraba en la noche sin luna. Escuchó el carraspeo de las paticas de los cangrejos en los corales, el ruido como hojas secas barridas sobre el pavimento. Descargó el equipo asentando el cilindro en las tablas, y en la oscuridad distinguió la silueta del mástil con la lámpara de petróleo rozando la madera. Buscó los fósforos y la prendió. Enseguida, la plataforma se inundó de un pendulante claroscuro que resaltaba en el contorno de las cosas. Sí, reconoció, lo peor ha pasado. Eso lo sé. Corrió la cremallera del maletín y palpó en busca de la linterna de buceo. Con la ayuda de su luz exacta sacó el arnés y cayó en la cuenta de que era uno de los viejos, pues había dejado el otro, que traía el chaleco incorporado, en el garaje, pero pensó que no sería una molestia grave. Entonces ajustó el arnés en torno al tanque, apretando las correas, ensayando las hebillas, alzándolo para comprobar que el tanque no se fuera a soltar durante la inmersión. Atornilló el regulador a la cabeza del cilindro, apuntó la luz a los cristales del indicador y abrió la llave. La aguja del manómetro giró y se detuvo en la raya que marcaba 3000 libras. Hundió varias veces la válvula de la boquilla y escuchó los enérgicos soplidos. Dejó el tanque y extrajo del maletín las aletas, la careta, el cuchillo y el cinturón de pesas. Siempre alumbrando con la linterna, bajó con cuidado los escalones esculpidos en la roca que ingresaban en el agua. Se detuvo en el penúltimo escalón, y cuando la ola trepó cubriendo sus tobillos, sumergió el equipo. Mientras refregaba y humedecía los objetos, se fijó por un instante en sus muñecas. Sí, se dijo, lo peor ha pasado. Subió a la plataforma con la linterna apretada bajo la axila, escupiendo dentro de la careta, frotando la saliva alrededor del vidrio para evitar que se empañara. Sin embargo, antes de ponerse el equipo, apagó la luz y se sentó en el borde de la plataforma, colgando las piernas sobre el vacío, igual a la vez que había presenciado los tiburones devorándose el ternero.
Miró hacia atrás, 30 metros en subida, y a través de los cocoteros observó la casa, con las luces del salón encendidas. Giró la cabeza y contempló el encrespado lomo del mar, respirando bajo un vivo firmamento de astros titilantes. Ciertos detalles de la última vez que habían conversado guardaban una nitidez sorprendente y volvían una y otra vez como las olas en las playas de su memoria. La cita era en el café que ambos preferían, pues simpatizaban con la joven que servía las bebidas y administraba el equipo de sonido tras la barra. En la acera había un par de mesas bajo un colorido parasol, y llegando a la calzada se erguían 3 robustos hurapanes que aislaban el café del inmediato río de automóviles. Por alguna razón, inclusive el ruido del tráfico a tan corta distancia se oía lejano e indiferente. La fachada del establecimiento era de vidrio, de modo que gozaba de excelente luz, y en las soleadas tardes de viento los hurapanes soltaban una llovizna de hélices pequeñas que revoloteaban destellando en brillos salpicados por el sol. Había llegado temprano, así que ocupó la mesa de siempre. Era la del rincón próximo a la acera, y aunque sentarse allí era como estar en una vitrina, las ramas del hurapán cobijaban esa esquina con una sombra íntima. Pidió un capuchino y dirigió su mirada taciturna a la calle. Notó que pronto llovería. Vio a la gente en los andenes apresurando el paso, desapareciendo paulatinamente, dejando la calle desierta. Pensó en la cita, y aunque se imaginó un tormentoso encuentro, confió en poder remediar la situación, pues lo contrario era poco menos que inconcebible. No se habían visto en más de una semana. Una noche sonó el teléfono a las 4 de la madrugada, y en el entresueño él reconoció su voz que le decía sin rodeos que se había cansado de la relación y que no lo quería volver a ver jamás. Entonces quedó como un planeta expulsado de su órbita, dando vueltas en el vacío, girando pero sin rumbo ni centro de gravedad. Aunque esa faceta intempestiva de su personalidad no le era extraña, pues en otras ocasiones la había visto estallar inesperadamente, esto parecía distinto. Alejandro no recordaba una explosión semejante, ni le había escuchado decir las cosas de una manera tan definitiva. En los 3 años que llevaban juntos, nunca había estado más enamorado que en ese momento, y por eso pensar que la estructura de pertenencia y estabilidad que con tanto esfuerzo habían levantado se pudiera derrumbar inexplicablemente era demasiado. El no saber qué fue lo que pasó, los incesantes interrogantes como hachazos al armazón de su vida, lo hicieron marcar el teléfono pidiendo una explicación. Ella se negó repetidas veces, hasta que a la semana consintió con fastidio y lo citó en el café. La joven sonriente le trajo el capuchino. Examinó la bebida, se fijó en la taza y en el platillo de porcelana blanca separados por una servilleta de papel. Los 2 sobres de azúcar al pie de la taza, la temblorosa montañita de espuma rociada de cocoa que debía perforar con la cuchara para verter el azúcar, y al final el labio de la taza untado de una costa de espuma seca. A pesar de que el capuchino siempre le proporcionaba un placer sencillo pero reconfortante, quizás más psicológico que físico, esa vez le supo a veneno. Como ella demoraba en llegar, pidió un brulé, y cuando la joven se lo trajo aspiró el humeante olor del vino tinto mezclado con los trozos de fruta y las astillas de canela flotando en la superficie sanguinolenta. De pronto la vio. Caminaba hacia el café con pasitos cortos, nerviosos, y con una expresión en su rostro que él no había visto jamás. En ese instante comprendió que su imaginación se había quedado corta ante la magnitud de la crisis, y que la tormenta que veía venir anunciaba el derrumbe del bloque central de su vida. En efecto, apenas ella ocupó la silla de enfrente, se desató un aguacero torrencial, y entonces él se apresuró a decir que llevaba días con gripe para que no creyera que la causa de sus ojos vidriosos fuera otra. Sin darse cuenta había comenzado a ponerse el equipo. Ya tenía abrochado el cinturón de pesas a la cintura.
Le incomodó el desequilibrio de los plomos mal distribuidos, de modo que repartió el lastre corriendo las pesas a puntos equidistantes. Se colocó el cuchillo en la pierna, la vaina ceñida al músculo y conectó las ligas en torno de la pantorrilla. Sin pararse, acercó el tanque y pasó el brazo derecho por la correa del arnés. Jaló la correa y la acomodó sobre el hombro, alisándola al caer sobre el pecho. Luego torció hacia atrás el brazo izquierdo con la mano tanteando el interior de la otra correa y lo pasó sintiendo la dura cinta raspar el antebrazo. Alisó la correa sobre el pecho, encogió los hombros y el arnés unido al peso del cilindro se asentó contra su espalda. Se incorporó con dificultad, experimentando los muslos tensionados y aceptó la carga del tanque con las correas hincándose en sus clavículas. Se abrochó el cinturón, apretándolo duro, y tiró de las puntas de las correas hasta que el arnés se ajustó al lomo. Las venas se hincharon en sus brazos. Moviéndose con torpeza, se calzó las aletas y recogió la linterna y la careta. Tomó la manguera que colgaba a su costado derecho e introdujo el regulador en su boca, mordiendo el caucho. Inhaló, y una fresca bocanada de aire comprimido invadió sus pulmones. Se acercó con paso de robot al borde de la plataforma, sosteniendo en una mano la linterna y la careta, y en la otra sujetando la boquilla del regulador para que el golpe contra el agua no se la arrancara de los dientes. Tocó el filo de madera con la planta del pie, dio un paso sobre el vacío y cayó de pie dentro del mar. Sintió por completo el abrazo del agua, pataleó suavemente para alejarse de los corales y rompió la superficie de cara primero, dejando el cabello peinado hacia atrás. Manteniéndose a flote con la linterna apretada bajo la axila, se presionó la careta contra el rostro estirando la banda elástica tras la cabeza. Se volteó, suspendida por la helada masa oscura, y desde el nivel del agua echó un último vistazo a la plataforma salida sobre el mar y a los escalones que emergían de las olas quebradas. Hundió la cabeza y resbaló lentamente, sumergido por el peso de los plomos. La oscuridad bajo el agua es perfecta, tanto que, por un segundo, Alejandro piensa que tiene los ojos cerrados. Encuentra agradable la sensación, algo aterradora, de estar cayendo por una substancia inescrutable, envuelto en una propiedad que no parece física sino mental, como el descenso por los abismos de un sueño de agotamiento. Enciende la linterna, es como si tuviese en la mano un rejón de luz. El chorro impecablemente delimitado, cilíndrico, casi tangible, recorre un paisaje volcánico repleto de peces ojigrandes deslumbrados por el brillo. Todo lo que el foco abarca se ve sorprendido, como un ladrón en el instante de ser descubierto. Entretanto, lo que yace por fuera del luminoso círculo que pasa sobre las piedras y las algas es como si no existiera, naciendo al contacto del esplendor. Alejandro se dobla sobre sí mismo y empieza a descender de cabeza, tijereteando el agua con las piernas. Escucha el silencio. Si retiene el aire es casi tan perfecto como la oscuridad, pero enseguida lo oye agujereado por la explosión de burbujas y por el sonido hondo y hueco de su respiración. Pronto le duelen los oídos, traga saliva y se destapan. Desciende sin esfuerzo bordeando la imponente pared que cae vertical, iluminando con su lanza brillante los erizos negros de púas larguísimas, las esponjas como trompetas de hule que se mecen con calma, los corales redondos de coraza laberíntica como cerebros enormes, los peces de colores insólitos atraídos por el resplandor. Vuelve a sentir la dolorosa presión en los oídos. Esta vez prensa sus fosas nasales con los dedos, sopla por la nariz y experimenta la destaponada. Sigue bajando y después de unos segundos toca fondo. Es un fondo de arena lisa, ligeramente inclinado hacia la profundidad. Se para, moviéndose como en cámara lenta, y la arena en torno a sus aletas se altera y levanta en nubes crecientes y luego estáticas, densas, inmóviles. Tantea el espacio a su costado izquierdo en busca del indicador, pero no lo encuentra.
Pasa la mano tras la cabeza, toca el tronco del regulador y sigue la manguera que cuelga a su lado como un tentáculo hasta topar con el bulto del indicador. Apunta la linterna a los cristales. El profundímetro marca 45 pies. El manómetro 2.800 libras. Sabe que a esa profundidad el consumo de aire es mínimo y por lo tanto que el cilindro durará algo más de 1 hora. Suficiente, piensa. Se ha filtrado un poco de agua dentro de la careta. Con destreza aprieta la parte superior contra la frente y aparta la inferior a la vez que sopla con fuerza por la nariz, expulsando el agua. La careta queda limpia. Se impulsa y nada con lentitud. Inspecciona el fondo. Distingue unos metros más adelante una esponja grande parecida a un cañón clavado boca arriba en la arena. Diminutos peces negros manchados de pecas azul fosforescentes roen el labio, y Alejandro se asoma por encima e ilumina el interior. Esclarece un universo. Los porosos muros se ven tachonados de insectos luminosos. Deja la esponja, y de repente se encuentra asediado por un cardumen de carángidos plateados, de ojos saltones y cuerpo plano, nadando a su alrededor como un escuadrón de cuchillas perfectamente sincronizadas. Con la misma brusquedad con que aparecen, desaparecen, y Alejandro queda nuevamente solo, perforando la noche submarina con su rejón de luz. Avanza, y a lo lejos vislumbra algo semejante a una masa de goma derramada sobre una roca. Al acercarse, la masa despliega y enrolla un tentáculo con pereza real. Se arrima al pulpo, examina su cabezota mongólica de ojos protuberantes y su racimo de brazos que, al intuir la presencia extraña, se contorsionan con la fluidez de una danza. Alejandro alarga la mano, despacio, y atrapa la cabeza. De inmediato despierta un concierto de serpientes que se retuercen y entrelazan, envolviendo su brazo hasta el hombro, apretando y estirando la piel pero sin llegar a lastimarlo. Siente la resbalosa cabeza contraerse en su mano y las ventosas que chupan y estrujan su brazo. Pela los tentáculos uno por uno, se enroscan y vuelven a pegar, babeando la piel. Luego de un inofensivo combate, el pulpo escupe una mancha de tinta y huye agitando los brazos, como quien abre y cierra un paraguas. Alejandro continúa. Patalea sin afán, bordeando la costa, pasando sobre los bosques de coral que brotan inesperados de la arena. Alumbra la fachada de roca que asciende recta hacia la superficie. Alumbra los tapices de coral salpicados de erizos. Alumbra la boca de las cavernas y las investiga por dentro. Algunas son poco profundas, pero otras parecen galerías con corredores que se bifurcan y se pierden en las sombras. De una gruta emerge un pargo seducido por la luz. Sus escamas destellan como diamantes. Alejandro deja que el pez se acerque y le clava la luminosa vara en el ojo. El pargo queda sembrado en su sitio, encandilado, se deja tocar y acariciar. Sin apartar el foco del ojo desorbitado, Alejandro sujeta al animal por la barriga y lo siente enjabonado. Observa su córnea gelatinosa y su pupila negra y grande. Al soltarlo, el pez yerra enceguecido, choca de cabeza contra una roca y escapa zigzagueando en las tinieblas. Alejandro reanuda la exploración, siguiendo la formidable pared de coral, y sin saber por qué, piensa en el pargo. Minutos después, comprende. La imagen del pez, ciego y sin rumbo, le recuerda con amarga exactitud su propia condición. Sí, se dice, lo peor ha pasado. Mientras patalea con suavidad, esculcando las grutas e iluminando las cuevas, esculca su conciencia y enciende los faroles de su memoria para evocar aquel peor, para revivir el proceso que en realidad comenzó no la noche de la llamada por teléfono, pues en esa ocasión subsistió una vaga esperanza, sino esa tarde en el café, y a partir de ese momento empezó un calvario que se estiró en un prolongado vacío marcado por la pérdida total de ilusiones y por un horrendo y desvelado andar sin luces o norte y sin concebible sentido,
y sin que él llegase a sondear los hechos, ni a encontrar fuerzas para soportar aquello que no se explicaba, pero que no obstante debía padecer en toda su magnitud, y que tuvo el poder de arrastrarlo por el fango de bares y burdeles, que lejos de apaciguar su tormento lo resucitaban y volvían a clavar como un implacable aguijoneo hasta hundirlo en profundidades inconcebibles, cuando de verdad tocó fondo durante esa tenebrosa noche de aguaceros torrenciales, en la que simplemente no pudo más, y a través de las telarañas de su extenuada razón, entrevió que no iba a poder seguir ni a dar un solo paso más hacia ningún lado, pues la vida había perdido todo rastro de estímulo o sentido, y mientras afuera tronaba la lluvia, de pronto pareció despertar de una larguísima pesadilla frente al espejo del baño, con el rostro demacrado por el llanto y el insomnio, con la temblorosa cuchilla posada sobre sus palpitantes, expectantes venas azules. Conoció la derrota. Encaró su imagen furiosamente derrotada. Soltó la cuchilla, inclinó la cabeza y se resquebrajó por completo la represa de su llanto. Sin embargo, esta vez no sollozaba con tristeza o nostalgia, ni por la falta tan terrible que ella le hacía, sino con rabia hacia sí mismo por su incapacidad de sortear un golpe devastador. Así, la pregunta «¿Cómo pude llegar tan bajo?», giraba y giraba entre aullidos, cacheteándolo al pasar como una bofetada revestida de acero. En ese instante, recuerda, lo alcanzó como un rayo, pero no súbito y fulminante, sino lento y agotado, titubeante en las tinieblas, el oscuro entendimiento de la única obligación, reconstruir. En efecto, lo peor ha pasado. Alejandro sigue merodeando el fondo ceñido a la costa y bastante más tarde, al experimentar las mandíbulas endurecidas por el esfuerzo y las piernas flojas del cansancio, decide regresar. Toma su tiempo, repasa las cuevas que ya investigó, espanta una raya medio enterrada en la arena, alumbra las grietas en la imponente pared, avanza reconociendo la hondura de su fatiga hasta dar con la esponja semejante a un cañón, y calcula que se halla aproximadamente 45 pies debajo de la plataforma. Se detiene y revisa el manómetro. 500 libras. Son las últimas libras de aire y están marcadas en rojo. Sabe que debe ascender, pero antes barre por última vez el terreno con la linterna como si fuera de aspa de un faro. Al rozar la fachada de la costa en dirección contraria a la que ha seguido, ilumina la oscura boca de una caverna. Le llama la atención que no la haya visto antes, no solo en el curso de la buceada, sino nunca, pues está casi en línea recta luego de la caída de los escalones, y es una abertura ancha y seductora. Parece el bostezo de una roca. Se acerca alumbrando el labio cerrado, aún sin explicarse cómo ha ignorado la existencia de esta caverna. Entra con mucha cautela, pasando el rejón de luz por las rugosas paredes, atento a la posible aparición de una morena con sus fauces dentelladas y su cuerpo de serpiente. Apenas cruza la entrada, el techo desvanece. Experimenta la inconfundible sensación de relajamiento espacial, de haber ingresado en un recinto de tinieblas, pero más alto y profundo. Esclarece el interior. El suelo de arena, limpio de piedras y esponjas, se extiende varios metros hasta el inicio de las paredes, las cuales trepan reuniéndose en una bóveda áspera, rayada de grietas, donde las burbujas de su respiración chocan y se desmoronan en pepas de mercurio, unas colándose entre las fisuras y otras detenidas contra el techo como si se fueran a quedar allí para siempre. Alejandro se yergue y de pie ilumina la bóveda salpicada de colores vivos, ardientes, constelada de bichos y arañas titilantes. Las grietas corren como suturas, y por su cabeza atraviesa el turbio presentimiento de haber invadido una monstruosa calavera. Se dirige con movimientos lentos hacia el fondo de la caverna y descubre que se ramifica en varias direcciones, túneles y cavidades como catacumbas que doblan en la oscuridad.
Alejandro se agacha e introduce la vara de luz dentro del túnel de boca más grande. Advierte que penetra casi recto, estrechándose progresivamente como una gigantesca cornucopia, y en el extremo más lejano, donde la luz lame imprecisa, divisa un paulatino giro hacia la izquierda. Está a punto de regresar cuando su ojo capta un destello. Al fondo, algo similar a un chispazo. Alejandro se arrodilla y alarga el brazo apuntando el foco hacia el comienzo del giro. Distingue un centelleo rojizo, como el aleteo de polillas de fuego. No alcanza a precisar qué es, de manera que ingresa en el túnel y se acerca dirigiendo la linterna hacia el trémulo resplandor. Nada con el cuerpo pegado al suelo, moviendo solo las aletas, aproximándose con suma lentitud. Entonces la ve. No lo puede creer. Avanza otro poco, notando a medida que patalea cómo los costados se angostan y cómo el techo se inclina hacia el piso de arena. Faltando 1 metro se detiene, apunta la luz y permanece quieto, admirándola. Es la langosta más grande que ha visto en toda su vida. Está expuesta, desprotegida, vulnerable, y pone en guardia sus delicadas antenas como si procurara descifrar el brillo que la envuelve. Alejandro se mueve hacia adelante y la langosta, adivinando el peligro, retrocede con pasitos cortos y nerviosos. Para, tantea el agua con las antenas, su caparazón rutila. Alejandro se acerca atento a los espinosos muros para no rayarse y oye el tanque golpear contra el techo de coral. La langosta vuelve a alejarse, replegándose hasta topar con la pared del fondo del túnel. No tiene salida. Alejandro patalea con el pecho tocando la arena y toma posición delante del crustáceo. Alarga la mano con cuidado, la pasa despacio sobre las antenas y cuando está justo encima del caparazón, apresa la langosta. Empieza una batalla a muerte. El crustáceo jala espantado, y Alejandro siente el caparazón punzante entre sus dedos como si estuviera forrado en una coraza de espinas. Sin embargo, no lo suelta, y aprieta la mano, y lo trata de inmovilizar, pero le sorprende la tremenda fuerza que tira y resiste, y reconoce con una ráfaga de lástima que es la fuerza del organismo que presiente su inminente destrucción. Por eso lucha agitando el abanico de la cola, y en el forcejeo se quiebra una antena en el instante en que Alejandro, de pronto, chupa aire, y es como si le hubieran pisado la manguera. Sabe lo que eso significa. Aterrado suelta la langosta, trata de bracear hacia atrás, pero el tanque pega contra el techo. Intenta enrollarse, consciente de que las bocanadas de aire que le restan son contadas, mínimas, insuficientes para atravesar el túnel y luego la caverna y después trepar hacia la superficie. Pero la estrechez del espacio lo hace rayarse contra los costados y sintiéndose torpe y atrapado, lo invade el pánico con el rejón de luz brincando en el caos y el tanque chocando aparatosamente contra las paredes, y al lograr la vuelta con las piernas y las manos y los hombros arañados por el coral, queda paralizado del terror. Con las aletas ha levantado una densa nube de arena, y la falta de corriente dentro del túnel la sostiene estática, compacta, impenetrable. Durante un segundo no atina a pensar ni a deducir ni a moverse, sino a mirar con pavor la niebla inmóvil, cuando un grito traspasa su cerebro y enseguida se lanza de cabeza hacia donde cree que está la salida y se estrella contra la pared. Empieza a palpar los muros como un enloquecido, pues la luz de la linterna no perfora la polvareda y ni siquiera entrevé su propia mano delante de la careta. Entretanto, cada bocanada es como si inhalara a través de una servilleta de papel. Choca una y otra vez contra las paredes que parecen recubiertas de vidrio molido, exprimiendo con todas sus fuerzas el aire del tanque, pero recibiendo cada vez menos, esforzando sus ojos desorbitados a franquear el velo que, aunque bracea y patalea y avanza en encontrones, permanece hermético. Comprende que se va a ahogar. Respira. Menos. Embiste los muros escabrosos sin saber si va o viene.
desorientado por el miedo, pasando las manos por arriba y por abajo, esperando la colisión de la carreta, aruñando piedras y corales venenosos que le dejan las palmas y los dedos ardidos, cortados, mordidos, como si manoseara un valladar de fuego. Respira, aún menos. Está perdido en el estrecho corredor, cercado por una tiniebla parda y se está asfixiando. Respira. Casi nada. De repente toca el techo en ángulo recto y reconoce que está en la boca del túnel, aunque todavía en la caverna, pero en ese segundo se le cae la linterna en medio de las nubes de arena y no la encuentra. Entonces se arroja en la oscuridad hacia donde sospecha que está la salida y se estrella contra un muro de aristas. Ciego, herido, frenético, aguanta la respiración al máximo, pero sus pulmones exigen aire y succiona hasta dejar la boca insensible, para sólo extraer un escaso aliento, y en ese momento admite que el cilindro está definitivamente agotado. Palpa, palpa, recorriendo la pared con las manos en carne viva, sintiendo los ojos inflados en sus cuencas, los apremiantes latidos de su corazón trepando por la garganta y los pulmones traqueando contra sus costillas, cuando adivina con las yemas, las palmas, los codos, el dentellado labio de la caverna, en el segundo en que no resiste más. Entonces, en un último acto desesperado, aspira con fuerza por la nariz y absorbe el aire que hay dentro de la careta, la cual queda aplastada, pegada al rostro, y sale a tumbos braceando y pataleando enloquecido hacia la superficie. Sin embargo, está demasiado lejos. Se arranca la careta, escupe el regulador, mientras sus tímpanos y pulmones están a punto de reventar. No obstante, aprieta las mandíbulas con todas las fuerzas que le restan, pataleando histérico, liberándose con torpeza del cinturón de pesas, pero su boca no obedece y se abre contra su voluntad. Traga agua, escala en la oscuridad a un ritmo endemoniado con la represa de su resistencia completamente destruida y en forma incontenible traga agua a borbotones, ahogándose, apagándose una por una las luces de su mente, estalla en la superficie. Tosiendo y boqueando chapotea y azota el agua intentando mantenerse a flote, pero el peso del cilindro lo sumerge, y a manotazos logra sacar la cabeza, la cara, la boca, desabrochándose el cinturón del tanque que rueda hacia el fondo. El aire que inhala a bocanadas choca con el agua que expulsa creando un tosido violento, asfixiante, y al ver con terror que resbala, que volverá a desaparecer bajo la superficie, se abalanza con brazadas desmedidas hacia los escalones que sus abotagados ojos entreven. Toca el coral, se aferra con las uñas y se encarama como puede. Se zafa las aletas rotas que caen al mar y saca medio cuerpo del agua, tosiendo y escurriendo agua por las fosas nasales. Jadea exhausto con los ojos cerrados, sin dejar de toser, el pecho rebotando en espasmos. Gatea ignorando las punzadas en las palmas y en las rodillas despellejadas hasta alcanzar la plataforma, y allí se desploma como un moribundo. Tose y respira a cesante. Pasó un largo rato. La brisa había vuelto a caer. Alejandro abrió con dificultad los ojos. Tendido boca abajo observó la madera ante su nariz reventada, y la mano un poco más allá, doblada con los dedos sangrantes vueltos hacia arriba. Tosió repetidas veces. Le dolía el pecho y pensó que sus pulmones debían estar ensopados. Estaba mareado. La cabeza le daba vueltas y cada latido era como una detonación en su cráneo. Percibió una conmoción en sus entrañas y su estómago despidió un doloroso vómito de agua y manzana. Al cabo de un tiempo tomó conciencia del silencio. Solo escuchaba el remoto batido del mar, un retumbo suave y sereno, casi arrullador. Cerró de nuevo los ojos y mentalmente recorrió cada centímetro de su cuerpo adolorido, midiendo cada raspadura, cada cortada, cada arañazo. Fijó su atención en los oídos que timbraban.
Sabía que había violado todas las reglas y su cuerpo comenzaba a pagar el precio. Sin embargo, a la vez, se sintió indescifrablemente distinto. Se volteó lenta y trabajosamente. Su espalda, quizás por la protección del tanque, le ardía menos. Miró el cielo atiborrado de estrellas y se dio cuenta de lo que había ocurrido. Estaba vivo. Recordó todo y se acordó de ella, pero no pudo visualizar su rostro. Se alzó sobre los codos ensangrentados y miró al vacío. Buscó, hurgó en su memoria, pero no era más que una huella borrosa, confusa, una niebla. Sorprendido, olvidó por un momento el tormento de su cuerpo y pensó que era la primera vez, desde que la había conocido, que no recordaba con claridad su rostro.